el debate sobre los partidos políticos con los congresistas Jaime Delgado de Ana Perú y Julio Gabó, porque estamos al frente de una cosa interesantísima. Habrá un nuevo diálogo del gobierno con la oposición y sobre todo con los partidos políticos, que es justamente el tema que hemos estado tocando anteriormente. Que en definitivo está pasando en este momento y por qué este reclamo de la necesidad de conversar y discutir sobre algunos y ponerse de acuerdo sobre algunos puntos centrales, porque de alguna manera hay algo que está fallando. Hay la sensación, sobre todo por parte de la población, de que no se están cumpliendo objetivos, y no le echan la culpa exclusivamente a un partido o al gobierno, sino que en general eso está comprometiendo a toda la clase política y al Congreso, al Parlamento concretamente. Señores congresistas Jaime Delgado y Julio Gabó, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar primero a don Julio Gabó, porque lo que se sospecha, y ahí nos está hablando de una caricatura, Patricia, realmente formidable, que arrancamos a relátalo, porque en realidad está buenísimo. Andrés Severi en gestión hace un gráfico del diálogo, pone una mesa vacía con un cartelito que dice panzón, otra que dice pelucón y otra que dice opinólogo, y Ollanta Humala con una cara de desconcierto diciendo no entiendo por qué no viene nadie hoy día. Sí, pues ¿cómo se puede iniciar un diálogo odiándose todo el mundo y llamándose como se llaman en este momento? No tiene mucho sentido, pero en fin, conviene usted, don Julio Gabó, que es absolutamente necesario un diálogo entre el gobierno y los miembros de los partidos políticos, y que no debiera haber condicionamientos a que esté o no esté el primer ministro, porque lo elevamos a una categoría casi bolivariana, es decir, es el decisor de no sé qué. Muy buenos días, don Raúl, Ricardo, Patricia. Bienvenido. Ese tema es un tema que Fuerza Popular ha hablado, creo que ya en forma clara. No hemos puesto ningún tipo de condicionamiento en cuanto si sigue o no sigue Jiménez Mayor en el primerato. Nosotros ya, anticipadamente, hace más de 6 meses, hemos dicho que debe renunciar. No es un tema de ahora, recién cuando se ha convocado al diálogo. No solamente él, sino también algunos otros ministros del gabinete. Sin embargo, lo que hemos dicho es que él no tiene los pergaminos suficientes para convocar a las fuerzas políticas. Más aún, si vamos a hablar de temas económicos, que es uno de los principales temas de esta convocatoria, a raíz de las declaraciones del mismo presidente. Entonces, ¿cómo nos podría convocar alguien que no conoce economía? En todo caso, tendría que estar pues el ministro de Economía presente, o él tendría que iniciar esta convocatoria. Además, pero lo que no se quiere es tratar exclusivamente el tema económico. Pero es uno de los temas principales, a raíz justamente de la declaración del presidente Ollanta Humala. Pero si vamos más allá, en esta convocatoria que realiza Jiménez Mayor, veo que no hay una vocación de parte del presidente de la República. O sea, él habla en forma despectiva, para mí, de este proceso de convocatoria que realiza Jiménez Mayor. Al decir, llámelo pues por teléfono. Al decir, bueno, están en campaña. O sea, esa es la forma de convocar realmente. O sea, o nos está tratando de que siga habiendo confrontamientos entre las fuerzas políticas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos dispuestos, pero que sea un diálogo primero que tenga que ser fructífero, con medidas concretas. Nosotros no creemos solamente que nos convoquen simplemente para las fotos, que digan, bueno, ahí están todas las fuerzas políticas, de repente también sale el presidente Ollanta Humala con todas las fuerzas políticas para levantar pues hoy día su alicaída imagen de popularidad que tiene frente a la población peruana. O sea, eso no queremos. Queremos que haya, efectivamente, si va a haber diálogo, medidas concretas. Estoy escuchando también que ya hemos oficiado, están hablando con otras fuerzas políticas. Por si acaso, hasta el día de hoy, a Fuerza Popular no ha llegado ningún tipo de invitación. La única que hemos escuchado es a través de los medios de comunicación y esta convocatoria que ha hecho el ministro Jiménez. Pero aceptan. Como le digo, si Jiménez Mayor nos está pidiendo ir, no consideramos que tenga los pergaminos suficientes para convocar a las fuerzas políticas. O sea, menos de un tema, o sea, si el presidente no los convoca, ustedes no. Puede ser el ministro de Economía, que si quiere hablar de temas económicos. Y le voy a contar esto, ¿por qué? Muchos de los congresistas a veces queremos ir a hablar con un ministro para solucionar ciertos temas que la población nos exige. Y vamos con los dirigentes de la población. Si no nos recibe el ministro, a veces nos manda un asesor, un secretario. Letra muerta. No pasa absolutamente nada. Nos escuchan y te dicen, bueno, le voy a comunicar al señor ministro. Y ahí quedó. No podemos hacer más. Y nunca nos reciben. Yo he sacado varias veces citas con el ministro Castillo. Ni una vez me ha recibido.
solamente sus asesores. En más de 4 oportunidades que he ido personalmente a citas ya programadas, que supuestamente me debe recibir, me recibe su asesor. Ya lo conozco, ya no voy, porque me dicen lo mismo. Bueno, le vamos a hacer el planteamiento, le vamos a llegar al señor ministro, pero de resultados, nada. Si eso va a ser realmente el diálogo, ¿de qué vale si no es un diálogo fructífero y no tiene medidas concretas para tomar soluciones que hoy día requiere el país? Congresista Delgado, creo que... Me están diciendo... Ah, sí, perdón, no me corta. Continuamos en esta conversación que recién empezaba con Jaime Delgado y Julio Cabó, congresistas. Patricia. Sí, congresista Delgado. Ayer creo que Juan Cheput en el programa a las 5 de las 7 nos decía algo que me parecía importante, que no se malbaratea así la posibilidad de diálogo y de convocar a todas las fuerzas políticas, que ese es un gesto que se ha hecho o se debiera hacer en momentos trascendentales en los que realmente se necesita juntar fuerzas. Esta vez creo que la oposición tiene razón, o los partidos que no son de gobierno. Se ha soltado una idea y después nadie la ha podido concretar. Entonces no se trata de yo no quiero dialogar, es que es como que te digan, oye, te voy a invitar a una fiesta y después nadie te pasa la invitación formal. Y ahí se está equivocando, no profundamente, gana por un momento en que efectivamente no le conviene abrirse más frentes de los que ya se abrió. Sí, ¿cómo está Raúl, Ricardo, Patricia? Yo estoy de acuerdo que es necesario un diálogo para ponerse de acuerdo en los puntos más trascendentes del país y que no tienen bandera, o sea, no tienen bandera política, sino tienen la bandera del Perú. Temas como seguridad ciudadana, temas como el desarrollo económico, temas como los programas sociales, digamos, o la agenda social, son temas relevantes para el país. Entonces, es una cosa curiosa, ¿no? En nuestro país andan como a dos ritmos las cosas. Si tú lees los periódicos, ves las noticias y ves esta confrontación política permanente, te da la sensación de que nadie cree en nadie y se genera una sensación de desconfianza. Cuando estás en otros escenarios y particularmente al interior del país con gente trabajando, esforzándose, progresando, invirtiendo, como que, digamos, hay dos cosas que no están encajando claramente. Entonces yo creo que efectivamente es necesario un espacio de diálogo de todas las fuerzas políticas, porque no podemos dar esta sensación de inseguridad a la población. O sea, lo que necesita la población más bien es un respaldo de su clase política, es decir, estamos trabajando en función del desarrollo para resolver los grandes problemas del país. Y que estas discusiones y discrepancias queden para el momento, los espacios y los temas que corresponden con la altura que corresponde. Yo creo que ese es un deber de todos nosotros, devolverle ese mensaje a la ciudadanía. Y en ese sentido, cuando el gobierno, con vocación de diálogo, ha anunciado que efectivamente se va a producir o se va a intensificar de hecho el día lunes el Premier está convocando ya un conjunto de reuniones, nacional, por ejemplo, creo que es un espacio sumamente importante, ¿no? Donde están representadas todas las fuerzas políticas y sociales del país. Sí, se va a reunir además, desde el punto de vista llamativo, vamos a invitar a los partidos. Se va a reunir con los partidos políticos. Que hay panzones, feos y... Así es. No, Jaime, Raúl, se va a reunir con los partidos políticos y hay, entiendo, una agenda en la que precisamente se va a tener acercamiento con cada uno de ellos para generar este espacio que necesitamos en el país. Pero mire, cuando se habla de oposición y es con ellos que parecía que buscaba el gobierno un acercamiento para tratar temas críticos, como se ha dicho, pues lo que parece más bien es que quiere dialogar con quienes son el soporte democrático de este gobierno en el Parlamento, ¿no? Con el PPC, de pronto con Pedro Pablo también, Pedro Pablo Kuczynski, pero quienes se representan ahora en la oposición... No te olvides, pero posible, Alejandro Toledo, ¿no? Que en realidad son sus aliados, en realidad, porque a quienes la población identifica como oposición no están invitados y han sido más bien cuestionados muy severamente, ¿no? El APRA,
y el movimiento fujimorista han sido señalados en sus líderes como no aptos para esta discusión. No, yo estoy de acuerdo que en este diálogo tienen que participar todas las fuerzas políticas, Fuerza Popular, el APRA y cualquier otro grupo. Obviamente tenemos que generar las condiciones apropiadas, ¿no? Porque cuando Julio dice, bueno, sí vamos a participar en el diálogo, pero no me gusta Jiménez, entonces yo poniéndome en la camiseta de Jiménez digo, ¿y cómo los invito si me está diciendo que no quiere reunirme contigo? Pero aún así, yo creo que este tipo de reuniones se tiene que dar, y el fujimorismo tiene que dar muestras de que por encima de cualquier discrepancia que pueda haber está el país, y necesitamos restablecer este clima de confianza en el país que permita al ciudadano, al empresario y a todos tener, digamos, la confianza que el Perú va por el camino correcto, con las discrepancias políticas que correspondan, y es natural, pero darle esta confianza que el país está necesitando. Entonces, yo estoy seguro que el gobierno, a través de del premier, de los ministros y del propio presidente de la República, convocará a todas las fuerzas políticas, porque eso es lo que corresponde, particularmente en este momento. O sea, tiene que ser esto mañana, pasado, si estamos pensando en el lunes. Sí, yo entiendo de lo que he conversado. Hay unas llamaditas telefónicas. De lo que he conversado con el premier hace unos minutos, dice que efectivamente a partir del día lunes se inicia un conjunto de reuniones con todas las fuerzas políticas. Quiere decir que ha conversado con las fuerzas políticas. O estará conversando, o estará en la agenda, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la forma de hacerlo? Si es grupo por grupo o todos los grupos, pero tiene que acercamiento, tiene que haber ese contacto, tiene que haber ese espacio. O sea, nosotros creo que lo que necesitamos en este momento en el país es devolver esa confianza, a tener más credibilidad como clase política. En realidad estamos sumando al Congreso, estamos sumando al Ejecutivo. Ahí lo que importan son las formas, pues, ¿no? Así es. Yo quiero dialogar, tengo que mostrarme amable, tengo que explicarle al país por qué quiero dialogar, incluso en realidad quisiéramos tratar tales y cuales temas que son importantes, pero naturalmente la agenda está abierta para que los invitados también conozcan otros temas, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, ¿a usted le parece la forma que hasta el momento está actuando el gobierno es la forma más cordial, más explícita de invitar? Me parece usted cuando invita a su casa, todos empieza a decir, tú no vienes porque estás demasiado panzón y aquí hay bastante comida, y tú en realidad no vas a opinar sino lo que yo quiero que se converse. No, Raúl, no se va a excluir a nadie, no se puede excluir a nadie. Efectivamente hay temas importantes, el tema económico es sumamente importante en este momento, también el tema de seguridad. De hecho, con el tema de seguridad ya en la presidencia del Consejo de Ministros se ha venido produciendo un conjunto de reuniones, digamos, que han arribado ya en un documento donde hay ciertos consensos para establecer una agenda nacional en tema de seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, al terrorismo. Se ha avanzado en ese lado. Hay otros aspectos en los que se seguirá trabajando. Debe ser abierta, yo estoy seguro que va a ser abierta a todos los grupos, a todos los líderes. Eso obviamente pasa porque, y acá se lo preguntó el señor Gabo, los partidos políticos no pongan condiciones tan incómodas como el premier no. O sea, de repente no solo el premier, pero el premier no parece ser como la condición perfecta para que el diálogo no se dé, ¿no? Además, porque no tiene condiciones. Así es. Yo he escuchado a Jaime Delgado, y aquí, en el momento que está pasando hoy día el país, no se trata de una crisis económica, no se trata de falta de diálogo, lo que hay aquí es una crisis de confianza, que no ha sido generada por las fuerzas políticas, ha sido generado por la forma de actuar de este gobierno. O sea, no ha generado la confianza. En la última encuesta que hemos visto, prácticamente el 82% de la población no confía en el presidente de la República. O sea, lo que es real, que hay una crisis de confianza, y de ahí rescato lo que dice Jaime Delgado. Sí, pero eso no ha sido generado por la fuerza política. Lo que quiere hoy día el presidente es recuperar esa confianza, pero no es la forma de recuperarla llamando al diálogo en la forma como lo está haciendo y en la forma que está invitando. Sin embargo, la forma de recuperar la confianza es actuar en su gobierno con medidas concretas en seguridad ciudadana, con medidas concretas en el tema económico. Hoy día, por ejemplo, yo veo los periódicos y veo a Standard & Poor's. Son las calificaciones que le da el país, me contradicen totalmente lo que dice el presidente de la República. Escucho las opiniones del ministro Castilla, contradice totalmente lo que dice
el presidente de la República. Parece que hubiera un divorcio total entre el ministro Castilla y el presidente de la República cuando él es asesor principal en los temas económicos. Sí, pero hay que reconocer que toda la culpa de la falsa de confianza no la tiene el nacionalismo, sino, vamos, ustedes, las otras fuerzas políticas en el Congreso, no vamos a decir que han puesto su granito de arena, han puesto su bancada de arena, ¿verdad? Que lo que pasó con la repartija, en realidad hay un descrédito de la clase política y sí parece ser una buena idea. Juntémonos todos para mejorar esto, ¿no? Bueno, usted tocó un tema de la repartija que es muy importante. No, tocó un tema del... No, es que la repartija, ¿por quién fue originada? Si vamos a hablar de la repartija, fue originada por el mismo presidente de la República. Pero y ya lo dijo también Orlando Sosa. Entonces yo no quiero tocar ese tema. ¿O acaso los otros congresistas vuelan en popularidad? Tampoco, pues, señor Gabo, ¿no? Bueno, tampoco pasa. Nosotros no somos el poder legislativo y no estamos ayudamos. La crisis le cae a todos. Por supuesto, la crisis le cae a todos. La crisis dispuestos a dialogar, pero no creemos definitivamente que Jiménez Mayor tenga pues estos pergaminos para poder dialogar o convocar a las fuerzas políticas, mucho menos el tema económico, mucho menos también el tema de seguridad ciudadana. Que vengan los ministros. ¿Qué hacemos hablando con un interlocutor que no estamos con las personas que tienen el accionar de diferentes carteras? Ya está claro lo que es primer ministro, pero en fin. Claro, pero no quiero culminar esta conversación, congresista, escuchamos la oposición y queda clarito, ¿no? En qué están cada grupo. Sin retomar esta acusación, o esta, no acusación, sino esta advertencia que hace a todos, a la opinión pública, Jaime Antesana, un especialista en el tema del narcotráfico, que ha señalado que en el Congreso, como en otras instituciones, hay una penetración del narcotráfico, un fenómeno pues innegable en nuestro país. Somos el primer productor mundial de cocaína, para empezar, y que ha sido respondido más bien por ustedes dos como voceros de las bancadas señaladas, con una dureza que no esperábamos, más bien cuestionando a quien hace una advertencia en vez de más bien pedir las investigaciones que se requieran. Estuvo acá temprano el presidente de la región Apurímac y decía, a nosotros también Jaime Antesana dijo que habían 3 o 4 narcopresidentes regionales, y lo que hicimos fue pedir que el Ministerio Público investigue y que determine quiénes eran. No acusar a Jaime Antesana de ser un alarmista. Ricardo, a ver, sí, al respecto acá hay un tema muy importante. En primer lugar, cuando salió el caso de la excongresista Nancy Obregón en el Congreso de la República, hay una moción ya multipartidaria presentada entre el fujimorismo y el aprismo en el Congreso de la República para que haya una comisión investigadora para ver si en el Congreso hay infiltrados o topos, no solamente de narcotráfico, sino también de terrorismo. O sea, y eso ya se inició, pero no hemos dicho tal o cual persona es. Podemos presumir, pero que merece una investigación. En segundo lugar, el señor Antesana, que se llama Apolinario Jesús Antesana, que creo que su alias es Jaime, dijo también lo mismo en mayo del 2011, pero no se refirió a los congresistas que estaban ejerciendo en ese momento, en ese quinquenio, sino a los que habían ya sido electos. Y a raíz de eso, y no tenían inmunidad en ese momento todavía, pues era mayo, 6 de mayo, a raíz de eso, el presidente de la Comisión de Defensa en ese momento, el congresista Wilder Calderón, lo cita al Congreso de la República el 17 de mayo. ¿Usted cree que el señor Antesana se presentó? No se presentó. Y estaba hablando de congresistas electos. Ni siquiera estaba hablando de los congresistas que estaban ahí. No, es que no habló. Y ahora se vuelve a repetir. Él, al decir que hay 10 o 12 congresistas en el Congreso de la República que son narcotraficantes, ayer ha cambiado acá su versión. Dice, ahora habría. No, dijo, hay. Él se está refiriendo, puede ser cualquiera de los 103 congresistas, puede ser el señor Jaime Delgado, puedo ser yo. O sea, está manchando no solamente la honra de los congresistas, sino la institucionalidad del Congreso de la República. A mí me alarma que el presidente Freddy Talva no salga a defender la imagen del Congreso. Hay razón para exigirle que dé los nombres, ¿no es cierto? Por supuesto, es como que si yo diría aquí en radioprogramas hay 4 narcotraficantes, ¿no? O sea, eso es irresponsable. O sea, si yo tengo evidencias y pruebas, las comunicaré pues a las autoridades. Pero en el caso Obregón, pues... pero denuncien a los narcotraficantes, no al señor Antesana. Persigan a los narcotraficantes, la verdad. Mi comentario ante las declaraciones del señor Antesana fue exigirle que precise los nombres y lo comunique a las autoridades. Eso es lo que corresponde. Ahora, porque estar juntos, unidos en una lucha contra el narcotráfico. Efectivamente, el narcotráfico está infiltrándose en las instituciones. O sea, para nadie es una
es extraño de que las campañas, de pronto, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en los partidos, y en los propios partidos puede ser también que esto esté sucediendo. Entonces aquí necesitamos que haya investigaciones profundas. O sea, no podemos permitir que el narcotráfico esté corroyendo las instituciones. Pero, señor Delgado, sumamente grave. Antesana ha hecho su investigación, para bien o para mal. La pregunta es, ¿qué han hecho ustedes? ¿A cuántos narcotraficantes ha denunciado el señor Gabo con el mismo ímpetu que denuncia el señor Antesana, que además le acaba de poner un alias como si fuera un delincuente? No, soy yo no defensora del señor Antesana. Yo he visto en la reunión para poder hacer la querella y no figura el nombre de Jaime, entonces tiene que ser su alias. Él no lo ha mentido. Ahora, con respecto a lo que usted dice, ¿qué hemos hecho o qué he hecho yo para ver los narcotraficantes? Que hay una moción multipartidaria que le corresponde hoy día al presidente del Congreso de la República, que es parte del nacionalismo, sacar la moción inmediatamente en el siguiente pleno. Depende de él, no depende del resto de los congresistas de la República. Depende de este gobierno. Señores, muchas gracias.